el podcast de estudios de la palabra de Dios con el mensaje de la gracia de Dios. Ten tu Biblia a la mano y tu libreta de anotaciones. No te pierdas ni un episodio. Haz clic en el enlace para escuchar el podcast Grace 21 ahora mismo. Dale like, suscríbete y comparte con otros los episodios. Y ahora con ustedes Miguel Antonio. Saludos, Dios te bendiga y bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz, muy contento como siempre de estar contigo en cada episodio donde vamos a través de la palabra de nuestro Señor, sobre todo para la aplicación de las instrucciones que nos corresponden para ti y para mí en este tiempo, en esta dispensación de la gracia, para aplicarlas en este andar que tenemos de este lado de la vida hasta que estemos con el Señor. Y hay muchas instrucciones, como te hemos mencionado en el pasado, te reitero, si lees Efesios, los últimos 3 capítulos, mucha instrucción práctica. Colosenses se parece mucho a Efesios también, hay instrucciones en Gálatas, en Corintios. Busca las cartas del apóstol Pablo y vas a ver que hay mucha instrucción de parte de nuestro resucitado y glorificado Salvador Jesucristo, tiene para ti y para mí. Tenemos tarea que hacer. Cosas que llevar a cabo. Y todo cuenta, ¿sabes? Voy a tocar eventualmente el tema sobre el bema, el estrado de Cristo, el juicio para galardones que vamos a tener los creyentes, que Pablo menciona en varias porciones de las cartas que él escribió y que él recibió esta inspiración de Cristo mismo. No es el juicio condenatorio como lo es el gran trono blanco que leemos en Apocalipsis. Es estrictamente, particularmente, ese tribunal de Cristo para creyentes, para dar o no galardones, ¿sí? Lo dice la Escritura claramente y vamos a tocar ese tema eventualmente, pero estamos tocando el capítulo 5 de Romanos. Y empezamos con el 4 y pudimos haber ido en otro orden, ¿verdad? Desde el capítulo 1 para entender lo terrible que es el pecado y todo lo demás, cómo se fue desarrollando. Pero vamos a seguir de esta manera y como hacemos siempre, vamos a ir trayendo otros versículos para reforzar algún punto que nos encontremos en el camino, ¿verdad? Porque la palabra se certifica y se corrobora ella misma. Vamos a buscar a Romanos el capítulo 5. Leímos algunos versículos y vamos a continuar. Y está, después de Hechos, vas a encontrar esta carta de Romanos que es poderosísima y muy profunda en doctrina y enseñanza también. Y Hechos, un día también lo tenemos que considerar porque es un libro de transición del mensaje que Jesús le dio a los apóstoles del reino y de momento entra esta figura de Saulo de Tarso, que ahora lo conocemos como el apóstol Pablo. Y hay una transición, se notan, según vas viendo y se va desarrollando los capítulos, desde el capítulo 1 de Hechos y vas por ahí hasta que llega Pablo en el 9 y van pasando otras cosas. Muy importante para la manera en que tú y yo trazamos la Escritura y lo que consideramos, ¿verdad? Lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo, lo que nos sirve de enseñanza, pero lo que no habla realmente directamente a nosotros. Tengamos todo esto siempre en mente cuando estamos considerando, estudiando y meditando en la poderosa y maravillosa palabra del Señor. Básicamente leímos los primeros 5 versículos del capítulo 5 de Romanos y menciona el apóstol Pablo lo que es tribulación, paciencia y prueba. En Juan, y no tienes que buscarlo, yo lo voy a buscar por ti, pero lo puedes anotar. En Juan, el capítulo, Juan 16. Vamos a ver, en Juan 16, el último versículo, si no me equivoco, dice así la palabra del Señor. Jesús está en su ministerio terrenal, le está hablando a los apóstoles, pero podemos hacer la interconexión, ¿verdad? Él le dice a ellos, vamos a leer el versículo 32 para tener un poquito de contexto, pero es el 33 el que me interesa. He aquí la hora viene, y ha venido ya,
en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y también el Padre está con nosotros, ¿verdad? Como dice en Romanos el capítulo 8 en sus versículos finales, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Versículo 33, importante. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. La doctrina del sufrimiento es una doctrina bíblica. Lo hemos mencionado y lo seguiremos mencionando. De este lado de la vida, alguien podría tal vez presentar un mensaje, una doctrina, una predicación, donde le diga a sus oyentes que todo va a estar bien de ahora en adelante y vas a prosperar y vas a tener salud y todo te va a ir bien y nos suceden cosas maravillosas y gloriosas. Lo primero es tener salvación en Cristo y por Cristo al haber creído en Él. Ya con eso deberíamos estar sumamente contentos y eso debe transformar totalmente nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar, de relacionarnos con los demás, de manejar nuestros recursos, de ver el presente, el pasado y cómo contemplamos el futuro y tener gran esperanza y fe. Pero hay quien agarra la escritura y obviamente quien no quiere, todo el mundo quiere buenas noticias y todo el mundo quiere estar bien, todo el mundo quiere tener dinero, salud, casa, ropa, oportunidades de viajar, oportunidades educativas. ¿Quién no quiere eso? Pero no todo el mundo tiene eso. Y hay personas creyentes sinceros, maduros, que no la están pasando bien. Hay creyentes que le da cáncer, que le da Alzheimer, quien pierde su trabajo, quien se le incendia su casa, quien experimenta un fenómeno atmosférico, climatológico terrible. O sea, esas cosas son posibles y Dios no nos deja de amar y no deja de ser soberano. Pero hay que tener mucho cuidado, pero la doctrina del sufrimiento es bíblica, está en la Escritura. Tendremos malos ratos. Amiguito, ¿qué pasó? ¿Qué tú quieres? Tengo un amiguito que se está acercando por aquí, vete para allá, vamos para allá. Una ardillita. Es que yo no tengo nada que darte. Estoy hablando de cosas aquí con los hermanos y amigos, pero él cree que yo le voy a dar algo, pero no tengo. La próxima vez te traigo algo para darte. Interesantito. Estos animalitos son de los más curiosos, pero hay que tener cuidado con ellos también. Ay, le pasan cosas a uno, ¿verdad? Pues entonces la doctrina del sufrimiento es real. Y sabemos y leímos en Romanos, el Señor Jesús le dijo a los apóstoles que en el mundo iban a tener aflicción, pero que confiaran en Él, que Él ha vencido al mundo y nosotros tenemos que confiar en el Señor. Y tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y salvación y sabemos lo que va a pasar con nosotros si nuestro corazón deja de latir o si hoy es el día del encuentro en las nubes, la reunión en las nubes con nuestro Señor. Así que eso está cuadrado de parte del Señor, está garantizado, pero Pablo menciona en estos versículos que no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y creo que pasando vicisitudes y situaciones difíciles, creo que es cuando más hemos aprendido y nos hemos fortalecido en el Señor. No nos gusta, no somos masoquistas, que nadie malinterprete, pero vivimos situaciones difíciles en nuestra vida a pesar de que somos hijos de Dios por la fe puesta en Cristo. No estamos exentos a eso. Grandes héroes bíblicos, Pablo tuvo un montón de padecimientos, los apóstoles, ya ustedes saben lo que sucedió con ellos y lo que sucedió con otros llamados héroes de la palabra y también con muchos hermanos y hermanas nuestras en los pasados 2000 años, en la persecución, en los padecimientos, en los encarcelamientos, en las muertes, en el hambre que pasaron muchos. Así que vamos a tener momentos de refrigerio donde las cosas van a estar muy bien en nuestras vidas, pero pueden cambiar súbitamente. Pero el Señor sigue siendo el Señor. Pero vamos al versículo 6 del capítulo 5 de Romanos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles,
a su tiempo murió por los impíos. Cristo muere y entrega su vida y cumple la misión que el Padre le dio de venir a morir en la cruz por los pecados, cargando los pecados de todos nosotros. Y esa muerte, esa sepultura y gloriosa resurrección a los 3 días, como bien decían las Escrituras, el creer en Él nos da salvación. Y Él hizo eso sabiendo que todo el mundo es pecador, ¿verdad? No hay justo ni a uno, como dice precisamente esta carta de Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Él lo hace no esperando a ver si tú y yo, hasta que tú y yo nos arreglemos, porque eso no nos sale a nosotros. Para salvarnos no es un sistema de desempeño, no es un performance-based system, no es por obras, no es, pues déjame portarme de esta manera, déjame hablar de esta manera, déjame comer de esta manera, déjame vestir de esta manera y entonces voy a estar de buenas con Dios. Y cuando yo me muera, Él me va a dejar entrar a su gloria, a su cielo, porque yo he sido tan bueno, o por lo menos no he sido tan malo como el otro. Y eso es un error. Eso es un error, depender de nosotros mismos, nuestra propia justicia, ignorando y prácticamente repudiando lo que Cristo hizo en la cruz. Así de serio es esto. No se puede jugar con estas cosas. Hay que entender que Cristo vino por alguna razón. Él vino para algo. O sea, no simplemente porque vino, no tiene más nada que hacer ese día, y vino y nació, se hizo ser humano aquí, ¿verdad? Vino en forma de hombre, nació, creció, ministró 3 años y tanto, y entonces le dan todo ese maltrato, ese abuso y todo ese azote y todas esas palabras en contra de él, toda esa repulsa, toda esa blasfemia en su contra, porque no tenía más nada que hacer. No lo hizo por alguna razón. Dice Cristo, cuando aún éramos débiles, o sea, estábamos muertos en delitos y pecados. Es otra manera de expresar que estábamos lejos, sin salvación, condenados. A su tiempo, porque todo era en el tiempo de Dios. Y lamentablemente cuando Jesús vino a ministrar, luego de siglos de profecía, de profetas, de avisos, de sobreavisos que se le dio a la nación de Israel cuando tuvieron el cumplimiento de todas esas profecías y de la ley, prácticamente era Cristo mismo, era Jesús. Lo tuvieron de frente y como estaban tan enamorados de la ley, no habían conocido otra cosa en siglos y además se fue adulterando el mensaje que Dios había enviado con el pasar del tiempo y le añadían cosas de hombre. Fue tan complicado, tuvieron la salvación de frente, el reino de los cielos se ha acercado, era Cristo mismo. ¿Qué hicieron? Lo crucificaron. Y Cristo cumplió su misión. Y nosotros estábamos lejos, sin fe, sin esperanza, sin Cristo, sin salvación en el mundo, con nuestros pecados todavía ahí. Pero cuando estábamos débiles, como dice aquí, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por los pecadores. Versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y la gente hace grandes sacrificios. Nos hemos enterado de grandes gestas de personas que se han sacrificado, han dado su vida por otras personas, ¿verdad? Por diferentes causas. Pueden ser causas militares, pueden ser causas de rescate de personas que están siendo abusadas o maltratadas. Ha habido sacrificios de personas y eso a nosotros nos parece muy admirable, extraordinario. Pero cuando estamos hablando de quién podría ser que muriera por todos los impíos, por toda esta humanidad pecadora, y si fuéramos a hacer una lista de cada cosa que significa pecado, sería escandalosa, sería muy fuerte para yo poder compartir eso contigo, pero tú te puedes imaginar de lo que es capaz la humanidad, de lo terrible que es el pecado. Y como una muestra de amor de parte de Dios, que envía a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, a morir en la cruz por nuestros pecados, ahí está esa muestra evidente, clara e histórica, real, que reta a la humanidad completa, que Dios está diciendo, ahí está mi Hijo, mira por lo que Él fue a la tierra e hizo esto, ahora está sentado a la diestra del Padre, ¿qué vas a hacer con Él? Si lo aceptas y crees en Él, salvación.
Si lo rechazas, condenación. Bastante sencillo, pero billones de personas no lo creen, lo rechazan, lo empujan, lo echan a un lado. Y yo espero que tú no seas de esos, pero si tú no has creído en Cristo todavía como tu Salvador, pon tu fe y confianza en Él, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si eres salvo, pásale el mensaje de salvación a otros que tienen derecho a saber estas cosas. Es un deber nuestro como embajadores evangelistas. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, porque cuando creímos y ya el derramamiento de sangre de Cristo fue el que fue satisfactorio para Dios Padre como juez, que dijo que la paga del pecado es muerte, y Cristo fue quien nos sustituyó a nosotros en la cruz, ese castigo que era correspondiente a nosotros, toda esa ira, ¿verdad? Ese castigo de Dios cayó sobre su Hijo. Ya el Padre está satisfecho. Pero ¿cuándo es que se hace efectiva la salvación de un pecador? No es que ya Él murió por los pecadores y ya todo el mundo es salvo. Esta salvación nacional, universal. No, es cuando cada individuo toma esa determinación de creer, de confiar, de poner su fe en el único que le puede salvar, el único que tiene el título de Salvador, Jesucristo el Señor. Estando ya justificados, que esa palabra ustedes saben que me encanta, que es maravillosa, en su sangre, porque no puede hacer más ninguna, no puede haber otro sacrificio, por él seremos salvos de la ira, porque hay una ira que viene un día de Jehová, viene la tribulación, pero también está la condenación en el lago de fuego, ¿verdad? Vamos a leer para recordar esto. Hemos mencionado en otras ocasiones, vuelvo a hacer la aclaración, tú tienes que leer tu Biblia, tienes que tener tu Biblia en la mano, tu libreta de anotaciones y averigua más de las cosas de las cuales tú quieres averiguar. Pero vas a escuchar de personas que las hay, muchas de ellas muy serias, estudiosos de la Escritura, y yo no pretendo saber más que ellos, pero veo lo que dice la Escritura, que dicen que no hay tal cosa como el arrebatamiento, el rapto de la iglesia o el encuentro en las nubes, sino que eso es otra cosa que se está interpretando mal y que la iglesia, cuerpo de Cristo, va a pasar por la tribulación. Que no hay tal cosa como esa, liberarnos de eso. Pero ¿qué fue lo que acabamos de leer? Versículo 9 de Romanos, capítulo 5. Por él seremos salvos de la ira. En Primera Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 10, ve anotando y ve comparando escritura con escritura. Y esperar de los cielos a su Hijo. ¿A quién? ¿De quién se está refiriendo? Pues a Jesucristo el Señor, nuestro Salvador, al cual resucitó de los muertos, porque dice, y esperar de los cielos a su Hijo, se está refiriendo a Dios Padre, al cual resucitó de los muertos. ¿Quién levantó a Cristo de los muertos? El mismo Señor. A Jesús, para que quede claro, ahí está el nombre, quien nos libra de la ira venidera. Eso es una profecía, eso es una garantía, eso va a suceder, viene de camino, y por eso es tan importante y urgente que tú y yo compartamos esta escritura. Pero también podemos añadir otro versículo más, y estamos en Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, vamos a seguir en Romanos 5 ya mismo, pero vamos a Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo, vamos a ver dónde está, el versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Cuando dice no nos ha puesto, las palabras significan algo. Pablo se incluye en esa lista. Dice que de parte de Dios, Dios no nos ha puesto para su ira, para su juicio que viene sobre un mundo que rechaza a su Hijo como Señor y Salvador. Es parte del programa de salvación, de la dispensación de la gracia para el cuerpo de Cristo. Por eso hace mucho sentido, de manera militar, es una estrategia extraordinaria que Dios tome de sorpresa al mundo y saque a un montón de personas de golpe. Algunos pueden decir que eso no va a ser así, pero ¿habrá algo imposible para Dios?
no seríamos los únicos que Dios ha sacado de aquí y se los ha llevado, ¿verdad? Recuerdan Enoc y Elías. Y el Señor tiene la capacidad y tiene el poder y la sabiduría para hacerlo. Tiene el poder para hacerlo y la sabiduría de cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y nosotros tenemos esta plena confianza de que nosotros no vamos a vivir eso. Porque los textos lo dicen. Porque no nos ha puesto Dios para ir así, no, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, o sea, que estemos vivos cuando suceda el encuentro, la cita en las nubes, o que durmamos, o sea, que ya hayamos muerto y nuestro corazón dejó de latir, pero recuerden, ausentes del cuerpo presente con el Señor. Para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia, dice el apóstol Pablo, y estar con Cristo es muchísimo mejor. Tienen que empatar todos estos versículos porque ahí hay gran esperanza, fuerza, gozo, alegría y certeza de parte de Dios que no miente. Y que hasta este momento todo lo que se tiene que cumplir se cumplió. Por ende, por lógica y sentido común te dice que lo que falte por cumplirse se va a cumplir perfectamente, totalmente, para su gloria. Y muchos se van a dar cuenta tarde que todo lo que estaba escrito era cierto. Pero nosotros andamos por fe y no por vista. Y le creemos a la palabra de Dios. Y esto yo lo estoy compartiendo contigo porque es demasiado importante. Dice el versículo 11, ya que estamos ahí, ¿verdad? Voy a leer el 10. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. El plan de Él es que estemos juntos con Él eternamente. Lo dice el capítulo anterior, el capítulo 4. Dice el versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como las 6. Eso es lo que yo quiero hacer con estos episodios y con este proyecto que se llama Grace 21. Llevar la palabra y que nos mantengamos enfocados en las cosas del Señor, dándonos ánimo, fortalecidos con el poder de su fuerza, con la realidad de su palabra, meditando en ella. Es interesante que estamos, y tengo que volver nuevamente después que estaba ahí, tengo que regresar a Primera Tesalonicenses para que vean que dice ese versículo, por lo cual, o sea, cuando dice por lo cual es de acuerdo, está unido a lo que estábamos leyendo hace un momento atrás, animaos, o sea, danos ánimo. Y a veces estamos desanimados, a mí me pasa a veces. Y hay días que uno está, y uno se presenta delante del Señor y está como, no sé, como una pesadez. Pues hay fluctuaciones tal vez que tienen que ver con física, tal vez circunstanciales, pero me tengo que refugiar en la palabra del Señor y entender que no todos los días son malos y pesados. Y tengo que entender también que en el futuro vienen cosas gloriosas y hay que esperar pacientemente y seguir moviéndonos y andando en la fe y confianza en nuestro Señor. Así que tú tengas ánimo. Si estás desanimado, ten ánimo. Por favor, en el Señor. Vamos a refugiarnos en el Señor y mantenernos unidos. Animados unos a otros, y se está refiriendo a creyentes con creyentes, miembros del cuerpo de Cristo. Y edificaos, que esa palabra suena como de edificio, de construir, ¿verdad? Edificaos unos a otros, así como las 6, porque él está hablando a los de Tesalónica que tenían buen testimonio. Él dice, sigan haciendo lo que están haciendo. El capítulo 4, al final, y no es coincidencia, en el versículo 18 dice, por tanto, porque el por tanto habría que leer el 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, ahí está la cita con el Señor, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El versículo 11, vivamos juntamente con Él. Regresamos otra vez al 4 y dice, así estaremos siempre con el Señor. El 18, por tanto, ¿verdad? ¿Qué decía acá? Por lo cual, aquí dice, por lo tanto, alentaos. Allí dice, animaos, dense ánimo, aquí dense aliento. Para una persona que le falta el aire, en este caso aire espiritual, ¿verdad? Está tal vez pasando un momento difícil o tal vez persecución por su fe o lo que sea, dice, alentaos los unos a los otros. Y aquí dice, animaos unos a otros. ¿Ve la consistencia? Cuando el Señor está dando una instrucción, porque esto es un mandato celestial que viene del corazón de nuestro Señor para ti y para mí, debemos obedecer.
Y veremos lo que sucede cuando obedecemos. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien. El versículo 9, nos quedamos en Romanos capítulo 5, versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, ya tenemos salvación, justificación, glorificación, santificación, adopción, ciudadanía celestial, perdón de los pecados, ¿verdad? Sentados en lugares celestiales, seremos salvos de la ira. Versículo 10, porque si siendo enemigos, ¿y cómo fue que empezó este capítulo? El capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, no es por obras. Vamos a seguir insistiendo en esto, porque el Señor insiste en su palabra en este punto. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 10 dice que éramos enemigos de Dios. Estábamos en guerra con Dios. ¡Wow! Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo sucedió esto? Por la muerte de su Hijo, sigue insistiendo, Jesucristo es la figura central. Lo mejor que nos ha pasado a ti y a mí es Jesucristo como Señor y Salvador nuestro. Bendito sea su nombre y sea exaltado por siempre. Y gracias te damos, Señor. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, porque ya estamos reconciliados, ya se deponen las armas, no estamos en guerra. Dios no está en guerra conmigo, ni está en guerra contigo, porque ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Eso lo vamos a leer más adelante. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por la obra de Él. ¿Qué crédito tenemos nosotros? Por eso es una salvación por gracia. Es un regalo inmerecido. Dios nos da toda una mesa llena de tesoros y de delicias de su parte para nosotros que no merecíamos nada de eso, pero por su gracia nos lo dio. Y nosotros tenemos que gozarnos de esa realidad. Hay una brisa bien agradable. Ya ahora aquí, ¿verdad? Estamos el día 2 de octubre del año 2023 y ya va llegando lo que se llama aquí, ¿verdad? El otoño. Aquí se nota un poco el cambio de temperatura. En otros lugares tarda un poquito más, como en Puerto Rico. Y es curioso también, el hemisferio sur, por ejemplo, nuestros hermanos un saludo a mi hermano Omar allá en Perú, que nos ve. Ellos, mientras acá está acercándose el invierno, ellos van entrando al verano. Cuando nosotros estamos en verano, ellos tienen todo frío por allá. Es curioso, ¿verdad?, cómo está diseñado todo. Ahora, el versículo 11, porque lo voy a dejar ahí. Y no solo esto, o sea, como si no bastara lo que nos ha dado el Señor hasta este momento, con unos pocos versículos. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Yo espero que tú, tu familia, tus amistades, todos los que estén viendo esto, se estén gozando y corroborando lo que uno dice por la Escritura. No digan, no, porque él dijo, ese hombre ahí lo vi en YouTube y dijo, no, yo no dije, estamos leyendo lo que dice la palabra de Dios. Y si tú tienes duda o quieres saber más sobre un punto, entonces es tu asignación buscar más. Yo no lo sé todo, yo he aprendido algunas cosas, pero cada vez me doy cuenta que tengo que aprender más. Y quiero hacer esto bien y con mucha responsabilidad y respeto como tú te mereces. Porque si yo te comparto un error, pues entonces seguimos repartiendo un error. Tenemos que buscar la verdad de Dios, pidiéndole al Señor sabiduría e inteligencia espiritual y mucho discernimiento sobre todo, sabiendo que el enemigo ataca doctrina, el enemigo quiere atacar a los que son de Dios y se mete donde se reúnen los hijos de Dios. Ataca a las iglesias también. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, esa palabra extraordinaria también, en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué bonitas son las reconciliaciones, ¿verdad? Cuando algo está reconciliado, era que en un momento dado estaba junto, hubo una ruptura y se vuelve a unir. En el Edén entró el pecado y nos separó, ¿verdad?, de Dios. Entró una muerte espiritual para nosotros y nos separó de Dios. Pero Dios, en su plan maestro, que ya había, ¿verdad?, lo tenía planificado desde antes de la fundación del mundo, buscó la manera, Él, sin
sin cambiar sus reglas, sin cambiar, ¿verdad? Porque Él es juez, Él no se va a hacer trampa a sí mismo. Él va a cumplir. ¿Y qué hizo? Hizo algo, bueno, magistral, ¿verdad? Algo extraordinario, algo sorprendente. Resolvió nuestro dilema que no nos podíamos salvar nosotros mismos y no nos podíamos salvar por obras. Y todo el mundo es pecador y tenía que haber un sacrificio, una muerte y un derramamiento de sangre, pero tendría que ser alguien sin mancha, alguien que no hubiese pecado. No hay nadie. Solamente Jesucristo pudo haber hecho eso. Y vino, Dios lo envió, cumplió la misión y fue recibido ese sacrificio, esa muerte, esa sangre, esa sepultura y gloriosa resurrección. Ahora Dios está satisfecho. Ya está hecha esa obra. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el reto que tenemos tú y yo? Que ya tú y yo creímos en Cristo, pero que mucha gente todavía no ha creído. No tienen salvación, no tienen el perdón de sus pecados, no tienen vida eterna y van directo a la condenación eterna en el lago de fuego, simplemente porque rechazan. Y se les habla, pero hay que seguir insistiendo, ¿verdad? Uno siembra, otro riega, el crecimiento lo da Dios. Pero alguien tiene que hablar estas cosas, alguien tiene que compartirlas. Tú aprovecha y comparte estos episodios. O cada vez que tú tengas una oportunidad de conversar con tu familia, con una amistad, háblale de estas cosas. Memoriza textos bíblicos. Ten una Biblia, obviamente, en tu celular para que vayas buscando rapidito. Y le puedas decir, mira, te voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios, que no son cosas nuestras. Y alguien podrá decir, es que yo lo hago, se burlan, me cuestionan, me dicen aleluya, me dicen un montón de palabrotas. Tú cumples, tú y yo tenemos que cumplir lo que nos corresponde. Nosotros no podemos obligar a nadie a nada, no podemos forzar, pero tienen derecho a saber. Porque así Dios les amó a ellos también como te amó a ti y a mí. Y hizo ese sacrificio para salvación, reconciliación, justificación. Extraordinarias verdades, maravillosas verdades. Y este ratito que yo estoy compartiendo contigo, mire, todas las cosas que me pueden estar pasando a mí por la mente, todas las responsabilidades que yo tengo, tal vez alguna preocupación o preocupaciones, eso de momento no lo tengo en la mente. Lo recogeré más adelante cuando regrese a mis asuntos. Pero este rato de meditación de la Escritura es de refrigerio, es de edificación. A mí me resulta así y espero que a ti también. Y recuerda que cuando Jesús estaba ministrando en la tierra, Él ministraba a multitudes, estaba preparando también a los 12 y otras personas más para ministerio, pero siempre sacaba un rato y se iba aparte. Él se iba aparte ¿a qué? Él se iba aparte a orar, a recuperar fuerzas espirituales ante el Padre en oración para llevar a cabo efectivamente la misión para la cual Él fue enviado. Tú y yo tenemos una misión y a veces tenemos que detenernos para replenish, dicen en inglés, y para recuperar esta fuerza espiritual de parte de Dios por medio de su Espíritu y su palabra que nos da ánimo y seguimos adelante hasta el día que estemos con Él. ¿Qué te parece? Hace sentido, ¿verdad que sí? Pero corresponde que tú y yo hagamos lo que nos corresponde hacer, valga la redundancia. Hasta aquí este episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. En la descripción de los episodios vas a ver más información, un poquito de descripción del capítulo y otra información importante. Gracias a los que están orando por mí. Realmente necesito esa oración que, ¿verdad? Para que le pidan a nuestro Padre Celestial por este servidor, por mi presente y por mi futuro. Y aquellos que han apoyado y envían sus donativos, su apoyo económico, se los agradezco enormemente. Porque han podido, otros yo sé que no pueden. Pero yo voy a seguir haciendo esto, como te dije, hasta que el Señor me lo permita. Que yo tenga la salud y las herramientas necesarias para llevar a cabo y tengamos este encuentro cada cierta cantidad de días y compartamos la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga mucho.